Muy buenas, soy Alejandro Manzano Ibáñez y bueno, voy a explicar cómo he resuelto el ejercicio número 3 que teníamos que hacer para AIDA. Así que bueno, vamos a comenzar. El ejercicio tenía dos partes y la primera de ellas es que teníamos que hacer un análisis comparativo de los métodos recursivos e iterativos de la clase MySimpleBSTree, que ya nos daban prácticamente hecha, a excepción del método DisplayTree iterativo, que bueno, como se comentaba en el vídeo, es prácticamente igual al método toString iterativo. Nos daban hecho hasta esta parte. Esto ya no nos lo daban, lo teníamos que hacer por nuestra cuenta. Y bueno, eso, es básicamente lo mismo. Nos ayudamos de una estructura de una pila. Bueno, es una estructura array de queue, pero la usamos como pila. Y la diferencia es que como en el display tree nos interesa representar el árbol, cómo están estructurados los datos dentro del árbol, pues tenemos que usar otra variable, en este caso la profundidad de cada uno de los nodos. No es como el toString, que simplemente queremos el contenido el contenido del árbol, los datos ordenados, lo que nos da el toString. Pero con el display tree nosotros lo que queremos es ver cómo están ordenados en la estructura arborescente los datos en el BSTree. Entonces, para ello, nuestra pila pues va a tener es una pila de pares integer y los nodos del árbol. Integer va a ser la profundidad de cada uno de esos nodos. Entonces, pues de manera similar a como hacíamos en el toString, pues metemos de primera el nodo raíz del árbol en la pila a profundidad 0 y entramos en un bucle while que se ejecutará hasta que la pila esté vacía. Una vez ya hayamos hecho todas las iteraciones, analizado cada uno de los nodos hasta llegar a los nodos hoja y haberlo guardado en el string de resultado, pues habremos terminado. Entonces, básicamente lo que hacemos en el bucle while en cada iteración es hacer un pop de la pila, sacar el elemento de más arriba y sacar su valor, su profundidad y el nodo que se trata, y analizamos si se trata de un nodo hoja, que básicamente que un nodo hoja es que no tenga hijos, que current left sea null y current right también. Y imprimiríamos, para expresar la profundidad, lo vamos a hacer con dos dobles barra baja, una doble barra baja, ¿no? Que va a representar cada doble barra baja va a representar un nivel de profundidad. Entonces, para ello hacemos un for, como se hace en la manera recursiva, un for en el que se pone tantos dobles barra baja como niveles de profundidad a ella, y se pone al final el valor del nodo en el que estamos. Y ya no se introducirían de nuevo los valores en la pila, simplemente pasaríamos a la siguiente iteración con este continue. Pero básicamente la manera en la que vamos a recorrer la pila es un recorrido de DNI. Pues si nosotros queremos, al hacer el display tree, representar el árbol con un giro de 90 grados, de manera que el nodo raíz quede a la izquierda y cada uno de los nodos vayan hacia la derecha, la profundidad de cada uno de ellos. Entonces, para ello, pues tenemos que asegurarnos de que, como estamos utilizando una pila, el write entre el último, pues el último en entrar va a ser el primero en salir, en hacer el pop. Entonces es un recorrido de NI. Así. Introducimos primero el left, luego el nodo central, el nodo padre de los dos, y el nodo right por último, el derecho. Y cuando introducimos los hijos, pues incrementamos el nivel de profundidad en 1, y de esta manera se va a ir acumulando las profundidades de cada nodo hijo, y vamos a tener calculados el dato de profundidad para cuando queramos representarlo. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando hacemos los push y metemos en la pila de nuevo los nodos, al hacer el recorrido de DNI, tenemos que declarar los nodos como un nuevo objeto. Pues este nuevo objeto no va a tener conectados los otros nodos como nodos hijos, y
nos evitamos así que esto genere un bucle infinito, porque si no lo hacemos de esta manera, pues metemos el nodo padre y nunca llegaríamos al nodo de la derecha. El programa entraría en un bucle infinito. Que este fallo me pasó allí a mí cuando lo estaba implementando y pues mi memoria RAM sufrió un buen rato hasta que conseguí parar el proceso desde el administrador de tareas. Pero bueno, de todo se aprende, así que hay que declararlo como un nuevo par integer BST node para que no tenga asociados los hijos y no entremos en bucle infinito, muy importante eso. Entonces vamos, como se hacía en el vídeo, cuando se analizaba los toString, iterativo y recursivo, vamos a ver, para entender cómo funciona este método que hemos implementado, vamos a hacer un análisis a mano del el recorrido que se hace en la pila. He generado este arbolito simple en Visualgo y tengo aquí mi código que lo he copiado, así que tenemos aquí, esta va a ser nuestra pila, que tenemos los key y los values. Aquí son level, el nivel de profundidad, y aquí van a estar los nodos que lo denominamos como current, ¿no? Entonces, como hemos dicho al principio, lo primero que se hace es introducir en la pila el nodo raíz, ¿vale? Que tiene asociados cada uno de los hijos con profundidad 0. Y el nodo raíz es el 6. Entonces, ahora entramos en el bucle. Entramos en el bucle while y se hace un pop. Con este pop sacamos el nodo raíz que acabamos de meter. Tratamos de comprobar si se trata de un nodo hoja, si no tiene hijos, pero es el nodo raíz, por lo tanto tiene hijos. Entonces, y vamos guardando cada uno de los hijos, haciendo la estructura DNI para guardamos primero el left, luego el central y luego el derecho, para que luego al sacarlos se recorra de manera de derecha a izquierda. Entonces guardamos el nodo 3 con profundidad 1, el level aquí cuando lo introducimos se le suma 1 a la profundidad era 0, pues ahora es 1. El central, que vuelve a ser 6, y ahora como lo hemos implementado de nuevo, lo hemos generado de nuevo, este ya no tiene asociado. Ya hemos generado un nuevo BST node, por lo tanto este ya no tiene asociados los hijos, que va a ser esto lo que nos evite entrar en el bucle infinito. Y por último metemos los hijos de la derecha. El hijo de la derecha, que es el 7. Profundidad 1, 7. Siguiente iteración, pues hacemos pop, sale el 7 y analizamos el 7. ¿Tiene hijo izquierdo? No. Pues introducimos el 7 de nuevo, que este ya no tiene hijos al haberse generado como un new BST node, y introducimos su hijo derecho, profundidad 2 y nodo 8. Siguiente iteración, pues justo el que acabamos de meter sale y lo analizamos. ¿Tiene hijo izquierdo? No. Tiene metemos el central, metemos de nuevo el 8, esta vez declara como uno nuevo, ya no tiene los hijos asociados, y metemos el hijo derecho, que sí tiene, que es el 9. 2 más 1, 3, y nodo 9. Y ahora, en la siguiente iteración, sacamos el nodo 3, 9, el nodo 9 de profundidad 3, y vemos que se trata de un nodo hoja. Pues
al hacer el if, no tiene hijo. Current left y current right son los dos null. Entonces entramos en este if y empezamos a guardar en el string resultado. Empezamos a guardar el resultado, el display tree. Entonces añadiríamos tanta doble barra baja como nivel de profundidad estamos a nivel de profundidad 3. En la representación aquí voy a representar la doble barra baja como una sola para facilitarme la vida. Tendríamos nivel de profundidad 3 y nodo 9 y pasaríamos al siguiente. Al implementarlo y hacer el salto de línea aquí al final, haríamos continue, por lo tanto no entraríamos en estos métodos. Entonces pasaríamos directamente a la siguiente iteración y sería un pop. Hacemos pop, sacamos el nodo 8 de profundidad 2, que era el que ya habíamos generado de nuevo, por lo tanto este no tiene los hijos asociados, no tiene este 9 asociado, porque ya lo hemos introducido en el toString. Entonces, como ya lo teníamos de nuevo generado, pues se considera ya el programa que no tiene hijos, que current left y current right son null. Entonces ponemos dobles barras bajas como nivel de profundidad 2 y valor 8. Continue. Al hacer esto, continue, pasamos a la siguiente iteración y hacemos otro pop, sale el 7, que tiene profundidad 1 y se imprime, pues ya no tiene hijos, que era el que habíamos generado de nuevo. Y pasamos al nodo raíz, que como era el que habíamos metido de nuevo en la pila, ya no tiene los hijos asociados, pues tanto este como este ya no los tiene asociados, pues lo habíamos generado nuevo, ya no tiene asociados los hijos, entonces lo introducimos directamente en el resultado. No tiene nivel de profundidad. Al hacer el for, pues no va a entrar siquiera en el for, porque el level es 0. Y introducimos el 6. Y ahora, al hacer el pop, al hacer continue y entrar de nuevo en la siguiente iteración y hacer pop, sacaríamos el 1.3 y resulta que al hacer el if sí tiene lo diré, hijo derecho, tiene el 4 hijo derecho. Entonces no entramos en este if y pasamos a introducirlo de nuevo en la pila. No tiene hijo izquierdo, por lo tanto no añadimos nada. Metemos de nuevo el nodo 3 de profundidad 1, lo metemos de nuevo declarado como new, entonces no tiene los hijos asociados, y metemos su hijo derecho, que es de profundidad 2. Y pasamos a la siguiente iteración, hacemos otro pop, sacaría este 4 de profundidad 2 y veríamos que se trata de un nodo hoja, pues este ya no tiene hijos. Entonces, pues lo meteríamos de nuevo en el string con su nivel de profundidad 4 y haríamos continue. Entraría de nuevo en la iteración, sacaría el último elemento de la pila, se trataría de un nodo hoja, se imprimiría con su nivel de profundidad, que es 1, y en este momento ya la pila está vacía. Entonces al hacer continue, pam, hace la comprobación, stack is empty, pues se acaba y retornamos el resultado, que es este de aquí. Uy. Este es el resultado. Aquí está nuestra representación del árbol. Voy a comprobar que me ha salido igual que cuando he practicado antes de hacer el vídeo. Sí, perfecto. Pues así trabajaría el método, así sería el recorrido que hace la pila y cómo funciona el método por dentro, y es la manera en la que lo hemos implementado. Y esto nos sirve básicamente para ver de una manera visual cómo están ordenados
en los elementos dentro del árbol. ¿Vale? Muy bien. La segunda cuestión que teníamos que tratar en esta parte del ejercicio era el tema de aquí el collections.shuffle del array list. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se baraja el contenido del array para ser introducido en el AVL tree, no, en el BS tree? Entonces, esto ya lo vimos en el curso pasado en algorítmica. He rescatado aquí una parte de los apuntes que decía que el número de operaciones necesarias para resolver el problema dependerá no solo del tamaño de la muestra, sino también de cómo se presentan los datos de entrada. Y podemos obtener desde una solución especialmente favorable hasta otra muy costosa. Es decir, nosotros al introducir los datos en el tree, en el árbol, por como está implementado el árbol, ya se va a ordenar por dentro de una manera específica, dado como sea la estructura de entrada de estos datos. Quiere decir que si yo ejecuto una y otra vez el método con el mismo contenido desde el array, pues siempre me va a quedar un árbol estructurado de la misma manera. Pero si yo barajo el contenido del array antes de ser introducido en el árbol, pues nos va a quedar el árbol al ordenar esos elementos los va a ordenar de otra manera. Quiere decir que va a quedar un árbol estructurado de manera distinta por dentro. Puede que quede más o menos degenerado, más o menos equilibrado. No es lo mismo pasarle, aunque el contenido del array sea el mismo, no es lo mismo pasarle a un árbol una estructura de datos en array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso va a quedar como un árbol degenerado hacia la derecha. Va a quedar todos los nodos 1, 2, 3, cada uno nodo derecho, que si nosotros le pasamos 5, 7, 6, 3, 4, pues nos va a quedar cada uno va a tomar el primer valor que entra como nodo raíz y va a ir ordenando cada uno de los nodos como hijos hacia la izquierda, hacia la derecha, y va a quedar mucho más equilibrado. Entonces depende mucho cómo se va a ordenar el método, depende mucho este ADD y el coste del toString y el display tree, tanto recursivo como iterativo, depende mucho de cómo se presenten los datos de entrada para el árbol. Y básicamente la conclusión a la que llego es que este shuffle se añade para que haya variabilidad en las ejecuciones del tiempo de los tiempos de ejecución, para que no sea siempre lo mismo, que simplemente la diferencia que habría sería por procesos del sistema que se están ejecutando de manera paralela, cosas similares, momentos de alto rendimiento o bajo rendimiento del ordenador, del sistema, pero siempre tendríamos la misma estructura de datos y tardaría más o menos el mismo tiempo en todas las ejecuciones. De esta manera, haciendo un collections.shuffle, pues en cada ejecución los tiempos van a ser distintos, pues la estructura del árbol va a ser distinta. ¿Vale? Y lo último que teníamos que tratar sobre esta parte del ejercicio era el periodo de experimentación, básicamente qué resultados tenemos si nosotros ejecutamos este método y el main, y vemos los tiempos de ejecución de cada uno de los métodos, del toString iterativo recursivo y el display tree iterativo recursivo. Vemos que siempre pues el iterativo va a tardar más que el recursivo. Al fin y al cabo, pues en el iterativo pues estamos usando muchas más variables auxiliares, estamos
tratando con otra estructura de datos auxiliar en la que vamos metiendo y sacando los elementos en ambos métodos. Y quieras que no, esto pues se nota en el tiempo de ejecución. Poco, pero se nota. Poco porque estamos tratando con tamaños pequeños. Si tratásemos con tamaños gigantescos, pues se notaría mucho más. Pero básicamente es eso. Siempre que ejecutemos el método vemos que los datos varían precisamente por el tiempo de ejecución varía precisamente por lo que he comentado del collection.shuffle, pues la estructura del árbol cambia. Pero siempre vemos que el tree iterativo y el display tree iterativo y el toString iterativo pues siempre tarda más que el recursivo. El recursivo siempre es más rápido y es más óptimo. Pues, básicamente la conclusión, pues en el recursivo al fin y al cabo, al llamarse a sí mismo y no trabajar con variables auxiliares más que el string resultado en el que se va a almacenar la estructura de datos, pues se está ahorrando muchas más iteraciones sobre diferentes estructuras que pues, los métodos iterativos con el que estamos trabajando con pilas y sacando elementos de la pila, sacando sus niveles y el valor de sus nodos y comprobando si se tratan de los nodos hijos o no, implementando, haciendo nuevos, generando nuevos objetos. Quieras que no, esto al final la diferencia pues se nota en cada una de las ejecuciones. Vemos que siempre gana el recursivo. Así que esas serían las conclusiones de esta primera parte del ejercicio. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, en la que tenemos que hacer otro análisis comparativo, pero esta vez del AVL tree con el treeset. Teníamos que comparar dos métodos de estos que eran la inserción del treeset y del AVL tree, y bueno, no un método, sino más bien la iteración sobre esto, es decir, cuánto tarda el sistema, cuánto tiempo consume en iterar, en pasar por todas las posiciones de memoria donde están almacenados los datos, cuánto tarda en hacer un bucle for, iterar sobre la estructura de datos, sobre el árbol. Entonces, aquí se nos pedía el proceso de automatización. Porque el esqueleto que nos daban del ejercicio era simplemente para hacer una sola ejecución con cada uno de los métodos con un tamaño de la muestra fijo. Entonces se nos pedía que automatizásemos el proceso para que se hiciesen varias ejecuciones con un tamaño de muestra incremental. Entonces lo que he hecho para hacer esto de esta manera, muy fácil. Una vez ya están declaradas todas las variables, meto todas las ejecuciones de los métodos y las medidas de los tiempos, lo meto todo en un bucle for que itero con j, y al final de este multiplico el tamaño de la muestra por 2. De manera que en cada iteración pues se va a ir incrementando por 2 el tamaño de la muestra. Vamos a empezar con 10.000, después vamos a seguir con 20.000, 40.000, 80.000, 160.000, así vamos a llegar hasta 5.120.000, que ya se tira el ordenador su ratillo largo para calcular todos los tiempos de los 4 métodos. Entonces, básicamente eso es la manera en la que he automatizado el proceso y cómo he variado el tamaño de la muestra. Ahora, ¿cómo hemos calculado los tiempos? Pues bien, esto también tenía que haberlo comentado en el MySimpleBS3 para medir los tiempos, que no solo medimos una ejecución, porque no es representativa, no es fiable. Una sola ejecución pues puede estar sujeta a esos cambios que puede haber en el sistema. Puede haber momentos de alto rendimiento o bajo rendimiento, puede haber procesos que se están ejecutando en paralelo, y eso puede afectar al tiempo de ejecución del método. Por muy óptimo que sea, puede afectarle. Entonces lo que es más fiable es ejecutarlo varias veces, acumular todos esos tiempos
acumularlos todos y luego hacer la media, ¿vale? Entonces hemos hecho 10 ejecuciones de cada uno de los métodos, hemos acumulado todos los tiempos y al final dividimos entre 10. Bueno, dividimos entre 10 elevado a 10. ¿Por qué? Porque el tiempo, utilizamos la system.nanotime, que nos da el tiempo en nanosegundos. Entonces para pasarlo a segundos tenemos que dividir entre 10 elevado a 9. Entonces si volvemos a dividir esa cantidad entre 10 de los 10 tiempos acumulados, pues 1 partido tiempo partido 10 elevado a 9 partido 10, pues nos da tiempo partido 10 elevado a 10. Es la razón de esto, y básicamente eso. Hay que asegurarse de, bueno, me he declarado esta variable t, que va a ser el tiempo medio, y hay que asegurarse de, en cada iteración, en cada tiempo que se va a medir, antes de cada for, inicializarla a 0. ¿Vale? Para que no se acumulen los tiempos. Y básicamente de esta manera se miden los tiempos. Al final de cada bucle se va acumulando el tiempo final de cada ejecución, y al final, cuando queremos introducir los datos, pues lo dividimos entre 10 para calcular la media. Y aquí no estamos sacando los datos por consola, los estamos metiendo en un fichero, que esto nos lleva al siguiente punto, que es cómo procesamos los datos, ¿vale? Podríamos haber hecho, pues haberlo sacado todo por consola e ir copiando cada uno de los datos en un Excel y tal, que como tenemos que hacer gráficas, pues tenemos que, para comparar los métodos, para comparar todos los tiempos, queda más representativo en una gráfica. Y para hacerlo por consola, tendríamos que ir copiando uno a uno y poniendo en cada celda, en cada columna, cada uno de los datos. Entonces lo que yo he hecho, antes de que ponerme a copiar cada uno por separado, pues he creado un fichero llamado resultados.txt, y con FileWriter, dándole el path de donde está el fichero localizado, abrimos el fichero y escribimos cada uno de los tiempos, y también escribimos el tamaño de la muestra y tabulamos para que quede todo ordenado en columnas, y cuando copiemos todo el archivo y lo volquemos en el Excel ya con las tabulaciones va a interpretar el salto de celda. Entonces nada más que vamos a tener que abrir el fichero, copiar, pegar en el Excel y ya está. Solo con copia-pega ya tendríamos la gráfica hecha, que ya tengo preparado el Excel. Tengo ya preparado el Excel con las dos gráficas. Aquí vamos a guardar el tamaño de la muestra, aquí el tiempo de inserción del treeset, tiempo de iteración treeset, tiempo de inserción a VLTree y tiempo de iteración a VLTree. Ya tengo las gráficas preparadas con el tamaño de la muestra respecto al tiempo de ejecución en cada una de las gráficas. Entonces ya me he preparado, antes de empezar a grabar el vídeo, he dejado el programa ejecutándose y he guardado, he generado el fichero de texto con los datos, porque para 5.012.120.000 se tira sus 10 minutillos. Entonces, para ahorrarnos tiempo, pues lo he generado antes. Entonces nada más que tenemos que copiar el contenido del fichero, nos vamos al Excel y simplemente pegamos, y ya se nos generan la gráfica, ¿vale? Y ahora vamos a interpretarla. Vemos que respecto a la iteración apenas hay diferencia. Gana el AVLTree, el tiempo es un poquito menor, pero vamos, prácticamente las líneas están superpuestas una encima de la otra. Así que en
en la iteración apenas se nota la diferencia, pero donde sí se nota la diferencia y gana el triset, el tiempo de ejecución del triset es muchísimo menor en todas las ejecuciones, es en la inserción, que vemos que hay una diferencia bastante grande. Pero esto hay que interpretarlo y podemos decir que el triset es mejor que el overlay tree, porque entonces usaríamos siempre el triset, porque el overlay tree nos está costando mucho el tema de balancearlo, es lo que está haciendo que tarde tanto. Bueno, pues si nosotros revisamos el código aquí, nos damos cuenta que la manera en la que estamos introduciendo los datos, a ver si lo veo aquí en los insert, estamos haciendo un for iterativo incrementando en 1 cada uno de los nodos del árbol. Se están añadiendo uno detrás de otro el siguiente elemento, el siguiente número, ¿no? N más 1 todo el rato. Entonces al final en el triset lo que está pasando es que estamos haciendo un árbol degenerado y apenas tiene coste el triset para introducir los datos. Se están todos generando en cascada así, degenerado, cosa que no está pasando en el overlay tree, porque el overlay tree, como sabemos cómo funciona, que es que tiene que mantener el factor de equilibrio, no se puede desbalancear. Entonces, cuando se rompe el factor de equilibrio, cada vez que añadimos a la derecha, estamos añadiendo todo el rato a la derecha elementos, cada vez que se rompe el factor de equilibrio, se tiene que reestructurar el overlay tree. Esto lo podemos ver cómo pasa esto si lo hacemos en el Visualgo. Si nosotros añadimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues vemos cómo se genera un árbol degenerado, que es lo que está pasando básicamente en el triset. Esta es la estructura que se nos está generando al meterlo de esta manera, con este for. Sin embargo, si esta misma estructura la hacemos en el overlay tree, aquí empty, así no, vale, es que he copiado el archivo. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vemos que aquí, como tiene que mantener el factor de equilibrio, va a tardar mucho más, el tiempo de ejecución va a ser mayor, pues cada vez que se rompe el factor de equilibrio tiene que estar reestructurando el árbol. Y esto es lo que en tamaños tan monstruosos como los que estamos tratando, de tamaños de millones, de tamaño de muestra 5 millones, pues vemos que la diferencia es tan abismal, porque el triset solo está acumulando los datos a la derecha, y el overlay tree pues está reestructurando todo el rato los elementos. Y esto pues se relaciona directamente con lo que hemos visto en el primer apartado del ejercicio, que es que es muy importante cómo se presenta la estructura de datos, cómo se presentan los datos, el conjunto de datos se presenta al árbol. Pues la estructura del árbol va a depender de cómo viene ya ordenado ese conjunto. El tiempo de ejecución va a depender de cómo de ordenado ya viene. Si viene ordenado, aunque viene ya de menor a mayor, pues se genera el árbol degenerado, o si viene de esa manera, pues a lo mejor para el triset también sería un tiempo de ejecución similar al del overlay tree. Si no tiene que, si a la overlay tree le vienen los datos
estructurados de manera perfecta, de manera que el AVL Tree no tiene que hacer ningún tipo de reestructuración, pues a lo mejor en ese caso el AVL Tree sí ganaría al treeset en el tipo de ejecución, pero como nosotros estamos tratando aquí de esta manera, estamos insertando los datos de esta manera, vemos la diferencia tan abismal entre el treeset que gana al AVL Tree. Es básicamente la conclusión a la que he llegado con esto. No hay un claro, aunque vemos aquí que el treeset es ganador, es por cómo le estamos presentando los datos. No hay una estructura de datos perfecta, depende mucho de cómo se presentan los datos. Es esa mi conclusión y ya están, creo que ya están todos los puntos del ejercicio abordados. Así que bueno, espero que me haya explicado bien y que no me haya repetido demasiado, que haya sido lo más breve posible, que se haya entendido lo que quería decir, que me haya explicado bien. Así que nada, un saludo.